Continuamos, hermanos, hermanas, con la serie que estamos llevando los domingos, que es Conociendo a tu Dios. Y que cada día que vayamos nosotros y salgamos, vengamos y salgamos de este lugar, salgamos verdaderamente conociendo un poquito más de quién es nuestro Padre Celestial, lo que Él desea para nosotros y lo que siempre ha dispuesto para su pueblo, ¿verdad? Conociendo a Dios, la serie, hoy el tema número 5, le hemos titulado El Dios que guía a su pueblo. El Dios que guía a su pueblo. Muy bien, hermanos. Debemos iniciar, pues, definiendo o entrando en la dirección de a qué nos referimos cuando le pusimos el título el Dios que guía a su pueblo. Ahora, cuando usted y yo hablamos de guía, de ser un guía, estamos hablando de ser un ejemplo. Estamos hablando de ser un cuidador. Estamos hablando de ser un mentor que con sus consejos desea proteger, salvaguardar nuestras vidas, darnos integridad, ¿sí? Y también por eso se dan, cuando hay una guianza, pues se da un cúmulo de, vamos a decir, de mandamientos, de formas, de instrucciones, de estatutos, de leyes, pues para conducirnos precisamente bajo el cuidado de ese mentor. Quizás el mentor no esté, ¿verdad? Hablando humanamente, quizás un mentor no esté todos los días, los 24/7 contigo, pero sí puede dejarte instrucciones por escrito para que su presencia, su voluntad, ¿sí? Escrita, pues esté sobre cada uno de nosotros y demos seguimiento a eso que Él desea. En el sentido de nuestro Padre Celestial, hermanos, Dios es nuestro guía y Él no tiene las limitaciones que un ser humano va a tener. Él está en todas partes. Sin embargo, dejó todo por escrito para que nosotros vayamos cada día a su palabra y podamos ver cuál es la voluntad de Él en cada una de las áreas que nosotros podamos estar viviendo. En Génesis 12, del 1 al 3, acompáñeme por favor a Génesis 12, 1 al 3, y le dice Dios a Abraham. Ahí, si usted pone atención, ponemos atención, ahí la palabra Abraham no tiene la H intermedia ni la otra A, ¿no? Cuando dice más adelante, engrandeceré tu nombre, es cuando ya se hace realidad esa promesa de Dios en Abraham y le da la promesa también de su hijo Isaac. De ahí en adelante ya le dice Abraham, Abraham, con una H intermedia y otra A. Cuando dice engrandeceré tu nombre. Y una forma física de demostrarlo, pues fue así, ¿no? Pero obviamente Abraham se le conoce como el padre de la fe. Génesis 12 del 1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es una promesa que hizo Dios a un ser humano, sí, como usted y como yo, que vivió en otros tiempos, quizás 3.800 años atrás, ¿no? Pero que no importa los años, usted y yo hoy somos precisamente y estamos incluidos en esa promesa de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Por eso muchas veces cantamos, ¿no? Nuestro padre Abraham, nuestro padre Abraham. ¿Por qué? Porque es un antepasado, ¿no? Que se reconoce siempre en el área de la fe. Así es de que, hermanos, siempre que alguien desea lo mejor para otras personas, pues obviamente siempre dará instrucciones, siempre dará recomendaciones, siempre establecerá una pauta, una regla, una referencia a seguir para evitarle precisamente situaciones difíciles. Ahora, el amor por nuestros seres queridos nos llevará siempre a realizar acciones, instrucciones, recomendaciones, exponer, ¿sí? y platicar vivencias, experiencias de cualquier índole, precisamente para evitarles adversidades o tiempos de aflicción. Un padre de familia, pues, debe ser un guía en amor que debe de apercibir a sus hijos para evitarles circunstancias adversas. Usted y yo, ¿verdad? Los padres que están aquí definitivamente amamos a nuestros hijos, ¿no? O sea, es una realidad que se va, que se nota, que es muy, será muy raro aunque puede haber personas que tengan hijos y no los amen, ¿no? No los deseen. Pero cuando menos aquí en nosotros y en el cristianismo enseñamos como iglesia cristiana que los padres deben de amar a sus hijos.
Y aunque los padres aman a sus hijos, pues Dios dio vamos a decir, una manifestación más clara, más objetiva de amor, pues en las madres de familia, ¿no? Pero no porque tengan más expresividad las mujeres con el amor con sus hijos, no quiere decir que los padres no amen a sus hijos, ¿verdad? Esa es la realidad. Eso es algo que siempre el padre de familia sale a trabajar para precisamente todo, ¿sí? Conseguir todo para que su familia tenga lo más necesario. Entonces el amor por nuestros seres queridos nos lleva a hacer eso. Nos lleva a no solamente a dar la vida por ellos, a hacer muchas cosas por ellos, sino también se dan instrucciones, recomendaciones, vivencias. Ahora, ¿cuánto no daría usted por impedir que su cónyuge, sus hijos, su familia sufran percances, ¿no? Sufran situaciones adversas, cosas que les pueden ocurrir? Siempre el varón también en ese respecto, pues es un poquito más cauteloso o ve las cosas un poquito con más razonamiento, con más táctica. Y eso es algo que se complementa en el matrimonio. Y todo, hermanos, todo por amor. Entonces, ¿cuánto daríamos nosotros porque toda nuestra familia, nuestros hijos, nuestro cónyuge, pues evitáramos percances difíciles para que pues no pasaran desasosiegos o situaciones que les vayan a traer una vida difícil o complicada, ¿no? Entonces, ¿qué estaría usted dispuesto a hacer para evitar esto? Como padre de familia, en ese amor, obviamente lo haríamos. Y como ya lo sabemos, algunas aflicciones, algunas adversidades llegarán involuntariamente. Esa es la realidad. Algunas aflicciones llegarán involuntariamente porque vivimos en un mundo pues lleno de percances, pero con la sabiduría de Dios podemos salir adelante usted y yo, de cada una de ellas, ¿sí? Podemos salir adelante o también salir del cajón en donde no solamente llegan intempestivamente o involuntariamente, sino salimos del cajón de donde nosotros buscamos las adversidades por desconocimiento, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros logramos disminuir al máximo las adversidades voluntarias? Pues simple y sencillamente obedeciendo al mandamiento de nuestro Señor, que es nuestro guía por excelencia. Esa es la realidad, hermanos. Nuestro Señor y Dios desea lo mejor para nosotros y nos dejó sus estatutos, nos dejó sus formas para que usted y yo tengamos una pauta a seguir y libremos nuestras vidas de situaciones adversas. Ahora, la cita bíblica que leímos de Abraham, al igual que toda la palabra de Dios, a veces la leemos y puede pasar de noche, ¿no? ¿A qué me refiero? A que podemos no comprender algunas cosas. Por eso es necesario estar bien conectados con Dios. Ahora, ¿qué es estar conectados con Dios? Bueno, estar conectados con Dios siempre es levantarse, salir, entrar a la hora y a cualquier hora, hermanos, y al acostarse también, todo el día, tener siempre consciente de que Dios está con nosotros, de que Dios está contigo, de que Dios siempre ha sembrado en nuestra mente, en nuestro corazón, instrucciones, cosas que nos van a dar esa guía de parte de Dios siempre y que siempre va a estar vigente, hermanos. Ahora, yo le quiero decir una cosa. Yo reconozco, así definitivamente yo reconozco, que aun cuando no conocía a Dios como conozco ahora su palabra, Dios cuidó nuestra vida y usted debe de identificar eso también. Usted debe reconocer eso, hermano, hermana. Que aun cuando vivíamos en el desconocimiento de Él, Dios guardó nuestra vida, Dios protegió nuestra vida, Dios salvaguardó nuestra vida, ¿sí? Y nos fortaleció ante muchas circunstancias, aunque la única situación, nada más entre comillas, ¿no? Pues era que no le reconocíamos a Él. Esa es la realidad, hermanos. Pero hoy ya lo reconocemos, hermanos. Ahora, nunca olvidemos que Dios nos ama. Nunca debemos olvidar eso. Y nunca olvidemos que en ese amor Dios desea librarnos de la adversidad. Dios desea librarnos de las adversidades y percances de esta vida, ¿no? Así lo dice Salmo 34, 19, ¿no? El Salmo 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero ¿de cuántas? De todas le librará el Señor. De todas le librará Jehová, hermanos. Esa es una realidad. Y esa es una promesa. Y esa es una guía del Señor, que debemos estar fortalecidos en Él. Vamos a leer de nueva cuenta el versículo que tomamos como referencia, pero ahora en la traducción lenguaje actual. Traducción lenguaje actual. Dice así Génesis 12:1.
Dios le dijo a Abraham: deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso. Aquí esa palabrita, no, famoso como aquellos cuates que andan ahí en la farándula, no, hermanos. Tan famoso es Abraham, tan conocido fue Abraham en ese sentido, de que hasta hoy usted y yo sabemos quién es Abraham, después de 3,800 años aproximadamente, ¿sí? Por eso le dice: voy a bendecirte y hacerte famoso. O sea, la Reina Valera dice: haré de ti una nación grande y serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Todas, hermanos. Y eso usted y yo sabemos que es una realidad hoy. Ahora, ¿qué hizo Abraham? Simple y sencillamente Abraham obedeció a Dios. Abraham obedeció a Dios, hermano. Por eso se le llama el padre de la fe. Se le conoce como el padre de la fe, nada más, como un apelativo, ¿no? Así es de que miremos usted y yo nada más qué gran consejo de Dios. Y esto, hermanos, esto nos demuestra el interés de nuestro Padre, no solamente en esa generación de Abraham, sino las generaciones posteriores, hasta el siglo XXI y lo que falta, hermanos. Esa es la realidad. Ahí está el consejo de Dios, que nos demuestra el interés de un Padre para darnos certidumbre, de guiar nuestras vidas por el camino correcto. Pero como le comento, ¿no? Muchas veces nos pasa de noche, o sea, no nos percatamos o no nos damos cuenta de lo que Dios desea hacer en nuestras vidas. De cómo Dios pone dirección a nuestras vidas, cómo Dios nos da instrucción. Y esa instrucción del Padre Celestial es instrucción infalible, hermanos. Es una instrucción perfecta. Ahora, ¿cuántos ya nos hemos dado cuenta de ello? Que la instrucción del Padre Celestial es perfecta. Es lo mejor que nos puede acontecer a usted y a mí. Un buen padre, pues, siempre verá por su familia, siempre verá por sus hijos. Un padre siempre estará ahí para instruir, para corregir, para formar, para evitar situaciones negativas. Y no solo se queda ahí, sino que transmitirá el propósito, ¿sí? Para poder estar en condiciones de bendecir a su familia cada día. Permítame parafraseo este versículo bíblico de donde Abraham, ¿sí? Dios llama a Abraham, le dice que le hará una nación grande, pero antes debe tomar autoridad y hacer unas acciones, llevar a cabo unas acciones en obediencia, hermanos. Lo que le está diciendo Dios a Abraham, le está diciendo lo siguiente: deja ya las costumbres de tu país. Vivía en Mesopotamia, hermanos. Deja las costumbres de tu familia, la de tu papá. Deseo pasarte de una religiosidad a una verdadera relación conmigo, dice el Señor. Y así tendrás una vida diferente. Recibirás mi bendición y con esa bendición bendecirás a otros. Con tu forma de vida serás ejemplo para muchos. Y a quienes les parezca bien tu cambio también recibirán bendición. Pero a quienes no les parezca bien tu cambio o te rechacen, pues seguirán estando en las condiciones de riesgo de las cuales yo te saqué a ti. Pero eso sucederá si atiendes mis instrucciones. Eso es lo que Dios habla, no solamente a Abraham, hermanos, sino a todos nosotros. Abraham, pues, nació en una ciudad que se llama Ur de los Caldeos, una antigua ciudad de Mesopotamia. Ahora, Mesopotamia en la actualidad está ubicada en la región que hoy corresponde a Irak, ¿sí? Al sureste de Asia. Abraham fue descendiente de Sem, ¿sí? Peleg, ¿sí? No voy a mostrar toda la genealogía, pero sí, su padre directo fue Taré, ¿sí? Y fue enviado por Dios de Ur de los Caldeos a la tierra de ¿dónde? ¿Cuál era la tierra prometida para Abraham? La tierra de Canaán. ¿Ok? La tierra de Canaán. Muy bien. Ahora, yo no sé usted, pero yo tomo el consejo de Dios y lo recibo y no lo cambio por nada, porque yo sé que el consejo de Dios es lo perfecto. Y usted y yo debemos ser como Abraham. Ahora, Dios en este tiempo también le puede marcar ciertos retos que tiene usted que llevar a cabo y que a lo mejor no va a querer, pero tenemos que ser como Abraham. ¿Cómo? Obedientes, hermanos, ¿sí? Y si tiene duda, pues tiene que acercarse a las autoridades, acerca a nosotros, para confirmar si es de parte de Dios o no es de parte de Dios eso que está sintiendo de repente, hermanos. Ahí está, en la multitud de consejeros está la sabiduría y el conocimiento también de Dios, ¿verdad? Así que, hermanos, la Biblia no da información, así,
la Biblia no da información del ambiente familiar de Abraham, ¿sí? La Biblia no da información del ambiente familiar de Abraham, pero sí, pero si no era agradable a Dios, debería salir de ahí, ¿sí? Si no era agradable a Dios, debería de salir de ahí, ¿sí? Pero si era agradable a Dios, hermanos, Dios quería darle un mejor lugar. Dios siempre, hermano, mire, por ejemplo, si usted nació en una familia cristiana, Dios quiere darle más todavía, ¿sí? Y lo quiere llevar a una postura mejor, aunque usted nació en una familia cristiana, porque siempre la madurez se va cada día llevando a cabo, ¿sí? Cada día que pasa nosotros vamos madurando, si nació en una familia cristiana. Pero si no nació en una familia cristiana, Dios le está diciendo, vete, tú tienes tu parentela, pero ya, ¿no? Porque esas tradiciones y costumbres no son correctas delante de mi presencia, dice el Señor. Y como yo le digo, yo no sé, porque en la Biblia no dice, no da esa información. Si el ambiente de Abraham era totalmente familiar, en el entorno era totalmente correcto, definitivamente no, hermanos, porque era Mesopotamia. Había muchas situaciones incorrectas en Mesopotamia, ¿no? Era un lugar donde se adoraban ídolos, un lugar donde había idolatría, un lugar donde había desorden. Ahora, ¿a dónde le quería llevar Dios a Abraham? ¿A Canaán? Ahora, a Moisés, escuche bien, ¿cuál era la tierra prometida para Abraham? Canaán. ¿Y la tierra prometida para Moisés cuál fue? También Canaán. Ahí es donde vamos a aprender un poquito más en cuanto a esto, ¿no? Mire, cuando Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra y su parentela, una tierra que le mostraré, era Canaán. Sin embargo, durante la historia y por las situaciones, el contexto que sucedió, después de haber llegado a esa tierra prometida, en donde le dice a Moisés le da más datos. Dice que la tierra que le va a dar, a agoreros oyen, ¿sí? Practican situaciones que no son correctas delante de Dios. Ahí lo llevo. Ahora, ¿cuál es la situación? ¿Lo quería llevar a un mejor lugar? Claro que sí. Pero ¿sabe qué? Primero quería durante el camino tratar con su corazón. Y eso es lo mismo, hermanos, con usted y conmigo. Dios no nos va a sacar jamás de este mundo hasta que el tiempo, ¿sí?, del fin de los tiempos. Pero Dios no nos va a sacar de este mundo, hermanos. Pero sí nos saca de los ambientes incorrectos para fortalecernos, para hacer con nuestra vida, cumplir en nuestra vida sus propósitos y después enviarnos otra vez, pero para tomar autoridad, ahora sin autoridad. Y que este mundo no nos influya, sino que nosotros seamos el factor de este mundo. Por eso lo mandó a Canaán. Pero una tierra también que había situaciones de agoreros oyen a la tierra y no te hagas a esas costumbres. Entonces, ¿qué sucede hoy, hermanos? ¿Qué sucede hoy? Haciendo una analogía, ¿no? Aunque sabemos que los ambientes de familia no fueron muy edificantes, en el caso quizás de algunos de ustedes o nosotros, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Cambiar totalmente, ¿sí? Salir de esa condición. Yo no sé cuál fue el ambiente de tu familia, yo no sé cuál fue el ambiente ahí, pero lo que sí te digo es que Dios en esa guía, en esa guianza, si no era correcta delante de Él y si no es correcta delante de Él, te va a decir, salte de ahí. Ya no tenga las mismas costumbres y las mismas tradiciones. Eso es lo que está diciendo. Pero ¿qué sucede a veces? Aunque sabemos que los ambientes de familia no fueron muy edificantes o tuvieron muchas deficiencias y posiblemente hoy se sigan padeciendo consecuencias a causa de ello, hermano, lo más triste es que con todo y eso se repite el patrón. Se repite el mal ejemplo, que se sigan esas posibles malas costumbres. Es que mi papá o mi mamá, no, o sea, ¿y yo cómo voy a hacer cosas diferentes que mi papá y mi mamá? Y luego todavía salen con esto. Es que madre solo hay una. ¿Verdad que sí dicen? Madre solo hay una. Pero ya estás casado. Y te voy a decir una cosa, esposa también hay una. Y familia también hay una. De hecho, con nadie más el Señor dice que seremos una sola carne, sino solamente ¿con quién? Con la esposa. Y no con la mamá ni el papá. ¿Sí? Y eso le estaba enseñando también a Abraham.
vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Sí, y te haré una gran familia, hermanos. Esa es la realidad. Hoy en día hay adultos varones casados que todavía tienen mamitis y no los dejan desarrollar. Pero también hay mujeres que tienen mamitis y no se dejan desarrollar. Tienen que independizarse y desarrollarse, hermanos. La única forma de aprender es luchar en el nombre de Dios, con los principios de Dios, con la guianza de Dios en todos los aspectos de la vida. Pero así como hay hijos que tienen mamitis y hay hijas que tienen mamitis o papitis, también hay madres de familia que no sueltan. Y eso estorba en la madurez de los hijos. Eso estorba, hermanos. ¿Qué fue lo que le dijo a Abraham? Dios a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela. No para que los deseches, no para que los abandones, sino para que ya no dependas de ellos, porque yo quiero hacer de ti una nación grande y no lo voy a poder hacer si tienes mamitis o papitis. ¿Me explico? Y más si esas antepasado tenía malas costumbres. Como le digo, la Biblia no lo dice. Pero si tuvieran malas costumbres, Dios lo quiso sacar de ahí. Y si tuvieran relativamente buenas costumbres, Dios quiere darle una mejor condición de vida. Amén. Eso es lo que desea Dios. Darnos siempre una condición mejor de vida. Todos fuimos llamados a salir de una condición de vida para estar en una mejor condición de vida. Hermanos, y no hay otra mejor condición de vida que la que Dios tiene para sus hijos. Aquel Dios que siempre está al cuidado de su pueblo, de hoy su iglesia. Esa es la realidad, hermanos. Por eso usted y yo debemos atender diligentemente la instrucción de Dios. No olvidemos que tenemos un Dios que siempre ha deseado guiar a su pueblo, hoy sus hijos, hoy nosotros, hermanos. Dios no nos abandona. Dios quiere lo mejor para sus hijos. El Señor nos dice, ya deja tus malas costumbres, aférrate a mis estatutos, a mis principios y serás ejemplo primeramente para tu esposa, para tus hijos, para tus nietos y más allá, hermanos. Y vas a ser un factor importante también, si en el caso que tus papás no crean en Dios, verdaderamente va a ser un factor importante para que tus padres se acerquen a Dios, pero necesitas apegarte a tu Padre Celestial. Esa es la realidad. Mire, mi hermano. Si no vivimos en el orden de Dios y dejamos que Él sea nuestra guía, nuestra pauta a seguir, Él lo desea hacer. Y por eso nos dejó su palabra, porque aquí están el cúmulo de estatutos, las reglas de Dios para nosotros tener la lámpara encendida y el camino bien iluminado y caminemos por Él. Si no vivimos en el orden de Dios, no estamos dejando ni la tierra ni la parentela y ya sabemos lo que significa eso. Por ejemplo, solamente le voy a tomar un ejemplo. Es que mi abuelo, mi tío y mi papá murieron de cirrosis hepática. Y esa va a ser también mi historia. ¿Usted cree? No, una persona que ya, sí, deja esa tierra y esa parentela, o sea, cambia de principios, hermanos. Si ya observa esos patrones de conducta que traen una consecuencia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues cambiar de ejemplo. Aferrarse ahora a Dios, saber cuáles son sus principios y sus valores para vivir en ellos, hermanos, hermanas. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, algo bien interesante es que dicen, no, es que mi papá y mamá tuvieron diabetes, o diabetes, cada quien lo dice como quiere, y pues yo también voy a tener. ¿Sabe cuál es el factor más fuerte por qué una persona también tiene esa enfermedad igual que los padres? ¿Sabe cuál es el factor más trascendental? La alimentación. Si las costumbres y tradiciones de esos padres iban casi cada tercer día a las carnitas, al pozolito, al menudo, y luego su coquita, y luego deme unas quesadillas, hay unas quesabirrias, hermanos, pues ahí está el factor. ¿Sí me explico?
¿Sí me explico, hermanos? O sea, lo que Dios desea en su guianza. Acuérdense, estamos hablando, Dios guía a su pueblo. En la guía de Dios estamos hablando de que Él desea que nos fijemos, que seamos muy analíticos y aquellas situaciones que no son buenas, no son edificantes y no son hasta saludables en cuestión de la alimentación, las dejemos, iglesia. Sí, solamente es un ejemplo, pero Dios nos da precisamente esa pauta para que nos abre nuestros ojos, para que seamos ahora sí que muy fijados en esos respectos. Y cambiar, hermanos, de patrones y cambiar de estilo de vida totalmente diferente. Abraham obedeció a Dios y lo llevó a una nueva condición, ¿sí? A un nuevo entorno, lo preparó también para llegar a ese entorno. Pero sobre todo lo llevó a cumplir los planes de Dios, ¿sí? Para todos, incluyéndonos nosotros mismos, hermanos. Pero debemos hacer que cada entorno, compréndase, sociedad en donde siempre estaremos conviviendo, hermanos, tendrá sus vicisitudes, tendrá sus situaciones difíciles. Como le digo, Dios llamó a Abraham a la tierra prometida y durante el transcurso sucedieron muchas cosas. El padre de la fe, ¿sabe que el padre de la fe mintió? Cuando dijo que Sarai era su hermana y no era su esposa. Hermanos, usted sabe la historia, yo sé la historia, pero Dios trató con él. Y precisamente el trato de Dios nos lleva a una condición mejor de vida, hermanos, pero dejémonos tratar por él. Como cuando te van a inyectar. ¿A quién le gustan las inyecciones? Pues ni modo, pues ya ni modo, cuando te toca, te toca. Así que flojita y cooperando. Hermanos, pues necesitamos ser con Dios, ¿sí? Esos hijos obedientes como lo fue Abraham. En un momento también llama a Moisés. Moisés, ¿a dónde lo llamó? También a una tierra prometida, sacándolos de Egipto. ¿A dónde? A la tierra de Canaán también. ¿Qué sucedió? Ya les expliqué. No sé si les expliqué esto. Mire, Dios sacó a Abraham a la tierra de Canaán. Pero por la historia que usted y yo conocemos en la Biblia, ¿sí? Ahí en esa tierra se desarrolló. ¿Quién es el hijo de Abraham? Isaac. Y de Isaac, Jacob. De ahí salieron las 12 tribus de Israel. Por envidia, escuchen, porque esta historia la contamos la semana pasada. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Por envidia lo vendieron a los madianitas y los madianitas a los egipcios para que le dieran cuello, hermanos. Esa era la realidad, lo querían matar. Y usted sabe la historia que en una hambruna, en donde estaban el pueblo de Israel, los hebreos pues, fueron a Egipto, a donde habían vendido indirectamente a José, llamado el soñador. Y cuando vinieron sus hermanos en esa necesidad, él los identificó, pero no se descubrió a ellos, sino que fue y lloró, dice. Usted sabe la historia, que después mandó llamar, después de ciertas vueltas ahí, mandó a llamar a su papá y a su hermano menor. ¿Vive aún? Sí. Pues no les voy a ayudar si no vienen ellos. Y se va a quedar aquí, ahora sí que en garantía, aquí el otro chavo, ¿no? Hermanos, cuando se dio cuenta, bueno, él ya se dio cuenta, cuando se descubrió a ellos, ¿qué fue lo que les dijo? Ustedes no me vendieron, sino fue Dios el que logró que sucediera todo esto. ¿Para qué? Para preservar la vida de su pueblo. Hermanos, ese es nuestro Dios, el Dios que quiere guiar nuestras vidas, el Dios que quiere llevarnos por caminos deleitosos, el Dios que quiere, hermanos, salvaguardar nuestro ser y que transmitamos esa herencia de fe a nuestros hijos, hermanos. Dios pues deseaba ahora en Abraham, ahora en Moisés, ya cuando cayeron, porque después de que se descubrió y todo esto, se quedaron ahí en Egipto, se vinieron a Egipto y poco a poco, ¿qué aconteció? Los hicieron esclavos. Usted y yo sabemos que lo hicieron esclavos. Y ahora, mientras Abraham lo quería sacar de su tierra y su parentela a la tierra prometida, Canaán, ¿sí? Pero para tratar con él, no estaban en esclavitud, pero sí quizás vivían alejados de él, les enseñó en el camino que era adorar a su Dios. Pero en el caso de Moisés, lo levantó para liberar a su pueblo de la esclavitud con Egipto, volviéndolos a llevar a la tierra de Canaán. Y también trató con su vida, ¿no? Sin embargo,
vamos a ver quién es nuestro Dios. Acuérdese, para que usted y yo conozcamos quién es nuestro Dios y no batallemos en dejarnos guiar por Él. Escuche bien lo que le voy a decir. Bueno, antes voy a leer esta cita bíblica que les apercibe, no les apercibe. Deuteronomio 18:9. Deuteronomio 18:9 dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Por qué es lo que practican esas naciones? Bueno, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni agorero. O sea, no haya en ti quien le llame a la línea esa de la señora Esther. Ahí están los letreros allá afuera, hermanos, por allá los veo, ¿no? Y que amarres y que desamarres y que atendemos de todo, ¿no? Hasta parejas del mismo, o sea, lo que quieren lana, pues agarran de todo. Hermanos, tengamos cuidado con eso, ¿sí? Hermanos, fíjese lo que dice el Señor: no se ha hallado en ti, o sea, no practiques esto, quien haga pasar por su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Sortílego es aquellos que echan las suertes, las cartas, ¿no? Ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa esas naciones de delante de ti. ¿Cómo te vas a hacer a esas naciones o a esas costumbres? Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar o vas a tomar en posesión, agoreros, adivinos oyen, mas a ti no se está permitido. Esto lo dice Jehová tu Dios. Hermanos, estemos siempre atentos y sigamos la instrucción de Dios, porque Él quiere salvaguardar nuestras vidas y no caer en la esclavitud como estaban en Egipto, que tenían también, sí, muchas costumbres y tradiciones totalmente incorrectas. Pero de nada sirve que salieran de Egipto y tomaran las costumbres del nuevo lugar. Como le digo, Dios no nos va a sacar de este mundo hasta que sean los últimos tiempos. ¿Por qué? Pero sí nos va a quitar de la condición en la cual vivimos hoy para fortalecernos, para darnos de su palabra, para instruirnos, ¿sí? Y después ir al mundo, pero ya que el mundo no nos controle, sino que nosotros, ¿sí?, seamos de bendición para el mundo, compartiendo el evangelio, por ejemplo. La guía de Dios, pues, o sea, la mentoría, el cuidado, incluyendo los preceptos de Dios, que los tenemos por escrito, hermanos, si los recibimos verdaderamente, ¿sí?, van a ser de bendición para nuestras vidas. Acuérdese que usted y yo, cuando por primera vez recibimos a Cristo como nuestro Señor en nuestro corazón, iniciamos nuestro éxodo. Porque éxodo significa salida de la condición en la cual estábamos. Y vamos en ese éxodo, ¿a dónde? ¿Cuál es nuestra tierra prometida, hermanos? La Jerusalén celestial, la presencia de Dios. Esa es la realidad, iglesia. Y mientras sucede eso, llega ese tiempo, Dios quiere guiarnos por los caminos correctos. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo verdaderamente y genuinamente como nuestro Señor y Salvador, iniciamos un éxodo, hacia la tierra prometida por Dios para sus hijos. Pero es necesario nacer de nuevo y así ser sensibles a la instrucción de Dios para entonces ponerla por obra todos los días de nuestra vida. ¿Cuándo debemos poner por obra las instrucciones de Dios? ¿Solamente los domingos, los miércoles, los lunes? No, hermanos, todos los días. Todos los días Dios desea salvaguardar nuestro ser. Abraham, Moisés, los profetas, los discípulos, Pablo, Timoteo, Tito, José, María y sobre todo nuestro Señor Jesucristo fueron ejemplos de obediencia. Pero mis hermanos, ellos obedecieron. Qué bueno, pero ahora, ¿qué cree? Nos toca a nosotros obedecer. ¿Sí? Nos toca a nosotros escuchar la palabra de Dios y dejarnos guiar por el Señor nuestro Hacedor. Amén. Dios, hermanos, lo tiene todo en control. Ese es el Dios que usted y yo tenemos, el cual debemos dejar que guíe nuestras vidas. Y sus propósitos siempre se van a cumplir. Siempre los propósitos de Dios se van a cumplir. Ahora, ¿habrá algo imposible para Dios? Nada. Para Dios no hay nada imposible. El detalle está en que, la verdad, hermanos, yo no quisiera que ninguno de nosotros nos saliéramos del propósito de Dios, porque los propósitos de Dios se van a cumplir.
con nosotros o sin nosotros. Pero Dios quiere incluir a sus hijos y a su iglesia, que entremos en el propósito de Dios. Así le dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos 10:27. Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible eso, ¿verdad? Mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Esas y todas, hermanos. Para Dios no hay nada imposible. Lo único que debemos de hacer, ¿qué es? Nosotros obedecer sus mandamientos, vivir en sus mandamientos, fortalecernos en ellos, que se ocupa mucho también, hermanos. Ahora, la semana pasada mencionamos de Job, de cómo Dios trató fuertemente con el corazón de Job, ¿sí? Pero nunca, y lo da testimonio su esposa, que su esposa pues sí definitivamente cometió un gran error ahí, ¿no? Usted sabe la frase, ¿no? Aún y con todo esto, dice ¿qué? No, la palabra se me fue, no reniegas de Dios, pero no dice no reniegas de Dios. Aún con todo esto, no. Dice, después dice, sí, bueno, aún con todas estas situaciones, no reniegas de Dios, dice, y luego le dice la esposa, maldice a Dios y muérete, así le dijo. Nada más, hermanos, qué tristeza, ¿no? Bueno, hermanos, él dijo, llegó a esa conclusión: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Un arrepentimiento genuino, cuando menciona el polvo y ceniza. Arrepentimiento genuino, hermanos. Ahora bien, hablamos también de la historia de José el soñador, perdón, ¿sí? Y ya hace ratito, también en esos momentos, se las narré. Bueno, pues ahora vamos a ver otra historia en la Biblia que nos habla de quién es nuestro Dios, hermanos. ¿Quién es nuestro Dios? Y lo vamos a ver en Éxodo capítulo 2, versículo del 1 al 10. Éxodo 2, del 1 al 10. Dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Ahora, ¿cuál es el contexto que es necesario mencionar que tuvo que esconder 3 meses al niño? Bueno, estaban en Egipto y los hebreos se estaban multiplicando, ¿sí? Se estaban multiplicando y estaban de repente siendo más que los de Egipto. Entonces dio la instrucción Faraón que deportaran a todos. Dio la instrucción Faraón que fueran estas parteras o las de Egipto, que vieran, si era niña, la dejaran vivir. Y si era niño, sí, ahora sí que no lo dejaran vivir. Esa era la instrucción, hermanos. Pero es que llegamos nosotros tarde porque son bien fuertes y cuando llegamos ya tuvieron el bebé, no lo podemos hacer. Bueno, ese caso fue con este niño. Un varón de la familia de Leví fue y tomó una mujer a una niña de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, a una hija de Leví. Y viéndole que era hermoso, ¿verdad? A ver, ¿qué mamá no va a ver hermoso a su hijo? Todos, ¿verdad? Todos. ¿O qué tal? ¿Usted tuvo hijos acá medios Federicos? No, ¿verdad que no? Todos solamente una mamá dice, wow, mi hijo está bien hermoso. Bueno, ese era el corazón de una madre, ¿no? Aquí dice, y viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, o sea, la unió ahí con brea para que no se hundiera. La calafateó con asfalto y brea y colocó en ella el niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y estaba observando ahí. ¿Qué aconteció? Escuche bien. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. O sea, en el río se bañaban, pues. La hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal. Y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando abrió esa arquilla, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él,
Perdón. Y teniendo compasión de él, dijo, o sea, se dio cuenta, hermanos, de los hijos de los hebreos es este. Se dio cuenta que era de los que no deberían vivir. Dice, de los hijos de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, fíjese, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe el niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. ¿Se está escuchando? ¿Está dando cuenta de la historia, hermanos? Ese niño, esa mujer, pues con todo su dolor, echó al niño en una arca calafateada para que no se hundiera. La dejó entre ahí entre los carrizales. Viene la hija de Faraón a bañarse al río, ve que hay algo ahí, manda a una de sus criadas, le dijo, oye, este es de los niños de los hebreos. Y tuvo compasión de él, dice la hija de Faraón. Y le dijo, ve y tráeme una de los hebreos que me lo cuide. ¿Y quién fue la que lo cuidó y lo crió? Su propia mamá, hermanos. Su propia madre. ¿Se fija el control de Dios? ¿Se fija la misericordia de Dios? ¿Se fija que Dios siempre está con sus hijos y con su pueblo? Y todavía le pagó. Lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. ¿Y qué dijo la mujer? Tomó al niño y lo crió con toda alegría en su corazón. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a su hija, a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, se lo terminó de criar, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo tomé. Ahora, hermanos, ese es el Dios que desea guiar a sus hijos. Ese es el Dios que desea guiar a su pueblo. Ese es el Dios que desea guiarle a usted y a mí, hermanos. ¿Podrá acaso con todo esto, hermanos, ahora confiar en Él? ¿Podrá usted acaso ahora ya confiar en Él? Hermanos, en este pasaje bíblico pues inicia esa guía de Dios sobre su pueblo. Y no olvide, Éxodo significa salida. Ahora pregunto, ¿nosotros ya salimos de donde estábamos? Porque si no hemos salido de la condición en la cual estábamos, hermanos, nos vamos a quedar estancados. Dios te está diciendo, salte de esa condición a donde yo te quiero poner y te quiero llevar, te quiero guiar. Eso es lo que está diciendo Dios. Y debemos nosotros tomar autoridad y obedecer a Dios para entonces dar ese primer paso. Y entonces viene el segundo paso, el tercer paso, ¿sí? En donde en cada uno de ellos Dios se va a dar a conocer a nosotros. Porque si no damos el primer paso, jamás va a haber segundo paso y tercer paso. Moisés dio ese paso ya cuando creció, porque tuvo que renunciar a ser faraón. ¿Se acuerda? Tuvo que renunciar. Él era el hijo de la hija de Faraón, en apariencia. Y tenía que ser el próximo. Hay una película, ¿no?, que se llama El Príncipe de Israel. El Príncipe de Egipto, perdón. Entonces, hermanos, ahí está. Esa historia es verdad, o sea, está interesante. Pero él renunció. Una vez estaba viendo él que uno de los egipcios estaba golpeando a uno de sus hermanos, los hebreos. Y él fue y se echó sobre él y acabó con su vida. Dios le dijo, fíjese, yo solamente voy a parafrasear, ¿no? Veo en Moisés potencial, pero así no son las cosas. ¿Se explica? Veo en Moisés potencial, pero así no son las cosas. De tal forma, hermanos, que usted y yo sabemos y leemos en la Escritura que Moisés fue conocido como ¿qué? El hombre más manso de la tierra. Pero ¿se fija cómo inició? Dios le dijo, salte de esa condición. Saca eso de tu corazón. Sí te voy a ayudar, voy a ser el guía que te va a llevar a que liberes a tus hermanos de la esclavitud de Egipto, pero no es así. Va a ser como yo te voy a enseñar. Y usted y yo sabemos la historia, hermanos.
Dios guía ante la adversidad. Fíjese lo que dice Juan 16:33. Estas cosas les he hablado para que en mí, dijo el Señor Jesucristo, en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confía en mí, dice el Señor Jesucristo. Yo he vencido el mundo. Lo que te está diciendo, de todo lo que tú pudieras estar pasando, yo ya lo pasé. Sujeto a mi Padre Celestial. Y es el ejemplo que yo te doy. Déjate guiar por Dios, déjate fortalecer por Dios y Dios hará en tu vida las cosas que hay necesario hacer aún, hermanos. Dios desea librarnos. Sin embargo, el mundo en el cual vivimos es un caldo de cultivo de aflicciones. Pero hermanos, no las busquemos nosotros. Ya bastante hay con las que lleguen solas. Sí, porque va a haber, como le digo, aflicciones involuntarias. Y Dios nos quiere librar de ellas. Y si viene, nos quiere fortalecer y sacarnos de esa condición. Pero nosotros en nuestra desobediencia, pues, traemos más adversidades, hermanos. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento navegó contra corriente. Y hoy en esos tiempos, la verdadera iglesia de Dios navega contra corriente. Jesucristo, el mismo Jesucristo, padeció los embates de la corriente, hermanos. En el libro de Mateo, solamente lo voy a mencionar, capítulo 4, vemos cómo Jesús fue tentado, hermanos. ¿Sí? Y con cómo salió el Señor Jesucristo adelante, que es el ejemplo que tenemos y la guía que tenemos de Él para nosotros salir adelante también, salir adelante ante cualquier tentación. La palabra de Dios, escrito está. Y Él se sujetó a la palabra de Dios, a la palabra del Padre, y eso fue el ejemplo que Él nos da para que nosotros hagamos adelante ante cualquier circunstancia. Las aflicciones llegarán, hermanos, hermanas, las aflicciones llegarán. Pero el Señor Dios ya dejó por escrito su palabra que nos fortalece y que nos ayuda a vivir en esas promesas del Padre Celestial. Fíjese lo que dice Romanos 8:31. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Escucha bien de quién te voy a hablar. Dice, el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió aún, y más aún también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios y le está hablando de usted y de usted y de usted y de mí. E intercede por nosotros, iglesia. ¿Quién nos va a condenar? Hermanos, Dios es con nosotros. Y luego sigue diciendo, 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre, espada o desnudez o peligro? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas para el matadero. Pero fíjese lo que dice el 37. O sea, lo que está diciendo es, estamos navegando contra corriente. Pero el versículo 37 dice así, antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, ese es tu Dios, ese es mi Dios, y es el que quiere tomar autoridad en tu vida. Él quiere ser tu guía, hermanos, con sus consejos, con todo lo que nos enseña. Dejémonos llevar la vida por nuestro Dios. Acuérdese, Dios, una vez yo veía un letrero que decía, Dios es mi copiloto. No, ay, avísame cuando sea el piloto, Hermanos, pues si Dios es el copiloto, tú lo vas a llevar a donde tú quieras, ¿no, hermanos? Que no haga eso, Que Dios sea el piloto de su vida para que nosotros seamos los que le acompañemos a Él a donde quiera llevarnos. Amén. Las adversidades, los peligros, las aflicciones, percances, tropiezos, etcétera, estarán a la orden del día. Pero el Señor siempre estará también ahí con su consejo y anticipándose a las situaciones, hermanos. La guía de Dios es en el diario vivir.
absolutamente toda la palabra de Dios es la pauta a seguir para el creyente. La escritura representan las ordenanzas de Él, para que usted y yo permanezcamos dentro de su cobertura y así conservarnos como hijos suyos, ¿sí? Bajo Él, bajo su guianza, en una armonía como familias, hermanos y hermanas. Mire, cuando se inicia en el caminar con Cristo el Señor, necesariamente tiene que haber cambios en nuestras vidas. Y debe de haber cambios en nuestro entorno inmediato, que es nuestra familia. Y muchas de las aflicciones ya no van a estar. ¿Por qué? Porque hoy sí vamos a tener conocimiento de las cosas. Ya estamos dejando guiar nuestras vidas por el Señor. Acuérdese lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo pereció o fue destruido, dice otra versión, porque le faltó conocimiento. O sea, no sabía cómo decidir, qué decidir. No tenía esa guianza. O más bien sí la tenía, pero la ignoró. Usted sabe, ¿sí? Todas las veces que el pueblo de Israel, los hebreos, cayeron en una situación incorrecta es por desobediencia. En Éxodo capítulo 20, Dios nos da los mandamientos. Los mandamientos, hermanos. Toda la escritura está llena de los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Pero más directamente lo encontramos ahí en Éxodo 20. Y habló Dios, 21, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahí te van mis estatutos, mis reglas, la guía que yo tengo para ti. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Nada de eso lo vas a tomar como ícono, ¿sí? Para adorarlo. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al culpable, ¿sí? Aquel que tome el nombre del Señor en vano. Acuérdate del día del reposo para santificarlo. Ya le he explicado en qué sentido está el día de reposo. 6 días trabajarás y harás toda su obra, mas el séptimo día de reposo harás para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Repito, ya les enseñé, ya les he comentado en qué sentido está guardar el día de reposo, hermanos. Ahorita como ahorita, estamos guardando el de reposo, que era toda tu atención para Dios, en ese sentido, ¿sí? Toda tu atención. Olvídate de los frijoles, no, toda tu atención para Dios. ¿Sí me explico? Eso es guardar este tiempo para Dios. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hermanos, ahí están los estatutos de Dios para el diario vivir. Solo un ejemplo. Mire, Dios hasta tiene guía en su palabra para cómo reunirnos. Así es sencillito, hermanos. Estamos viendo el estudio del tabernáculo los jueves y cómo Dios minuciosamente dio la orden para que cada cosa estuviera en su lugar como Él lo estableció. Y así se hizo. Desde los lugares de adoración, lugar santísimo, lugar santo, el atrio, el entorno, cómo se iban a organizar, las vestiduras sacerdotales y lo que tenían que hacer y cómo lo debían hacer, que está en Levíticos, hermanos. Dios estableció todo. Por eso usted y yo debemos dejar guiarnos por nuestro Padre Celestial. Él es un Dios de orden, ¿sí? Él es un Dios de orden, iglesia. Él es. Fíjese lo que dice 1 Corintios 14:40. Dice, hágase todo decentemente, en las reuniones, habla en las reuniones. Hágase todo decentemente. ¿Qué es decentemente? Decorosamente, digno, honrosamente y honorablemente, hermanos. Sí, eso es decentemente. Y con orden, o sea, cada cosa a su tiempo. Y ahorita es tiempo de escuchar la palabra de Dios. Y nos da gusto que todos estemos atentos a la palabra de Dios, porque es el tiempo de escuchar la enseñanza de la palabra de Dios, la predicación de su palabra. Y eso es orden, hermanos. Es algo que Dios estableció. Hermanos, debemos respetar las cosas de Dios.
Debemos como creyentes recibir la palabra de Dios con toda solicitud. En Hebreos dice, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Iglesia, ¿en dónde más nos podemos llenar del amor de Dios sino en la iglesia? Ahí es donde Dios reparte en lo individual y en familia y con la familia en la fe, para que compartamos precisamente de su naturaleza, de su amor con los demás, para llenarnos de Él. Por eso lo estableció. Para compartir también, aquí nos llenamos y nos fortalecemos para compartir con nuestros semejantes allá afuera del amor de Dios. Esa es la realidad. Se necesita, hermanos, salir bien lleno de Dios para ir, por llamarlo así, a esa selva de vicisitudes, ¿no? De situaciones adversas. Estemos pues siempre atentos y sigamos la instrucción de nuestro Dios. Nos va a guiar por el buen camino. Concluimos, hermanos. Qué bendición todos nosotros recibimos cada día que nos reunimos y cada día también que escucha usted la palabra en su casa, ¿no? ¿Qué recibimos hoy en todas las reuniones, hermanos? La guía de Dios. Eso es lo que recibimos, la guía de Dios. Y este de hoy es solo un tema, nada más para que abramos esa perspectiva y que siempre estemos a la expectativa de lo que Dios nos quiere enseñar. Esa guía de Dios está en toda su palabra. Él es el guía fiel porque lo hace en todas las áreas y en todo momento. En Éxodo 13:21 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. ¿Para qué? Para guiarlos por el camino. Y de noche también iba en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Está hablando protegidos por Él, guiados por Él. Con el propósito pues siempre de ser fortalecidos. Y eso es lo que debe marcarnos la pauta para saber qué decidir, hermanos. Lo que Dios dice en su palabra y así accionar correctamente en todas las áreas. Ahora, ¿nos podemos equivocar? Claro que nos podemos equivocar. El único infalible es Dios. Pero ahí está la insistencia de Dios de permanecer bajo su cobertura. Hermanos, todo, como dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura, toda, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, hermana, no más resistencia ante Dios. No se resista ante Dios. Déjese guiar por Él. Tenga un corazón de mansedumbre y reciba con solicitud el consejo de Dios. Permitamos, iglesia, para nuestro beneficio que Dios guíe nuestras vidas. Ejemplo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Él mismo nos enseñó a obedecer y a accionar siempre bajo la guía del Padre Celestial. Él cumplió como hombre, como ser humano al pie de la letra todo lo que hoy usted y yo conocemos en su palabra. Él mismo dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad del que me envió. Hermanos, usted y yo sigamos caminando en la voluntad del Padre Celestial y que Él mismo cada día, hermanos, nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca en su perfecta voluntad. Amén, iglesia. No más resistencia en su corazón. Reciba la palabra con solicitud y accionemos siempre ella. Es la guía que tenemos de parte de Dios para transcurrir este tiempo de la mejor manera. Amén. Vamos a orar a Dios. Póngase de pie, iglesia. Padre Celestial, te damos gracias, Rey bendito, porque no hay nada mejor que estar conociendo tu voluntad perfecta, Padre, que nos dejaste por escrito para que no haya ambigüedades ni confusiones. Gracias, Padre bendito, porque cada vez que leemos tu palabra, escuchamos tu palabra, no nos queda más que darte gracias por el amor infinito que tienes para con todos nosotros. Quieres guiar nuestra vida en todo tiempo y en todo momento, mi Dios. Cada día, Señor, tú nos pones esa pauta a seguir. Gracias, mi Dios, por alumbrar nuestro entendimiento. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de caminar contigo. Gracias, mi Dios, por enseñarnos a contar cada día nuestros días, que traigamos a nuestro corazón sabiduría tuya, sabiduría de lo alto, Padre, que nos va a dirigir en nuestro caminar.
Te damos gracias, Padre bendito, por Jesucristo y en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Gracias. Hermano, hermana, no más resistencia, déjese guiar por el Señor. Amén. Dios les bendiga.